Tuvo que marcharse. Pasar de largo. Olvidar. Pero cuando tu vida está en ruinas, es fácil perder el rumbo. Sobre todo cuando hay una ira dentro que no se puede contener. Estatua. ¿Estás sordo? La voz de Sergei cortó el aire de la mañana frente a las murallas del castillo de Windsor. La multitud se paralizó. Alguien rió nerviosamente, esperando que fuera una broma. Pero no había nada divertido en su mirada. Solo rabia. Mezclada con fatiga y algo oscuro, demasiado personal. El guardia, alto, inmaculadamente pulcro, ni siquiera se inmutó. Se mantuvo como un muro. Como una burla. Y eso cabreó a Sergei. ¿Quién te crees que eres, Un paso adelante. Cara a cara. Sus alientos se mezclaron en el aire frío. ¿Crees que puedes ver a través de la gente con ese uniforme de payaso? Un escupitajo a un lado. Te estoy preguntando. ¿O tienes la lengua metida en el culo? La multitud empezó a filmar. Los teléfonos se encendieron como armas de caza. Empezó el espectáculo. Dejadle en paz. Gritó una mujer desde lejos. ¿A ti qué te importa? Sergei ni siquiera se volvió. Que responda. ¿O es que allí tienen un estatuto, guardar silencio como los muebles? El silencio del guardia fue más fuerte que las palabras. Rostro impenetrable. Ojos en algún lugar más lejano, a través de él, como si Sergei simplemente no existiera. Un clic en su cabeza. Un golpe. Un puño voló hacia el pecho del guardia, sonando como un tamborileo. Se tambaleó, pero se mantuvo firme. El rostro no cambió. Sergei volvió a golpear, pero, dolor en la muñeca. La mano del guardia era una trampa de acero. Los guantes blancos, aparentemente decorativos, ocultaban un agarre que quebró su voluntad en un segundo. Basta. Voz firme. Sin ira. Pero hay juicio en ella. Suéltame, Sergei resolló, intentando soltarse. Fue inútil. Sus dedos no se soltaron. El silencio. El tiempo parecía alargarse. Solo el viento frío y las miradas acechantes de cientos de turistas. Algunos esperaban sangre. Otros esperaban remordimientos. Nadie esperaba lo que vendría después. ¿Te crees un héroe? Sonrió Sergei, a través del dolor. Todos tus candados, uniformes, todo es polvo. Disfraces de turistas. Te equivocas, dijo en voz baja el guardia, pero aún tienes elección. ¿Opción? La risa salió como un gruñido. Si supieras lo que he perdido. No tengo nada. Ni malditas tradiciones. Ni reyes. Ni falsos héroes con botones brillantes. El guardia parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Y eso le cabreó aún más que el dolor que sentía en el brazo. A veces, dijo al fin, el vacío interior es lo que más grita. Pero esa no es razón para arremeter contra quienes se interponen entre tú y el abismo. Sergei quería responder. Gritar algo, pero no tuvo tiempo. Una fuerte sacudida. El mundo se volvió del revés. Hombro al aire, espalda contra las rocas. El aliento se me salió de los pulmones. La conciencia flotaba. ¿Cómo? Él. El guardia se colocó sobre él, con la bota contra el pecho. No presionó. Pero si hubiera querido, podría haberle empujado contra las rocas. Última oportunidad, muchacho. No había amenaza en su voz. Una advertencia. Una advertencia de verdad. Sergei yacía allí, con el corazón latiéndole con fuerza en las sienes. Sangre en la boca. La multitud zumbaba, susurraba, filmaba.
En los ojos del guardia brilló algo extraño. No era malicia, ni desprecio. Comprensión. Y eso solo empeoró las cosas. De repente, un disparo. La multitud gritó. Las piedras bajo mi espalda vibraron. Alguien gritó, cuidado. Con armas. El guardia se dio la vuelta a la velocidad del rayo. Sergei levantó la cabeza, una sombra centelleó en su campo de visión. Un hombre de negro, con el rostro oculto. Una pistola apuntándole. A él. El tiempo se congeló. Un segundo. Un disparo. Alguien grita, alguien cae. Y entonces un guardia hace algo que nadie esperaba. Se cubre. Sangre en los guantes blancos. En las piedras. En las caras de los que filmaban por diversión, y eso es solo el principio. El dolor le palpitaba en el pecho, la respiración le llegaba entrecortada. Sergei yacía sobre las frías piedras de los muros del castillo de Windsor, oyendo la sangre latir con fuerza en sus sienes. El aire estaba saturado del miedo y la excitación de la multitud. La misma gente que hacía una hora había estado riendo y haciendo clic con las cámaras filmaba ahora su caída como espectadores hambrientos en una antigua arena. Y por encima de él había un guardia. Uniforme impecable, uniforme escarlata, botones relucientes, como tallados en piedra. Pero la mirada. La mirada decía otra cosa, no sabes dónde te has metido. Última oportunidad, muchacho, la voz era firme. Sin bravuconadas. Solo acero y paciencia al límite. Sergei apretó los dientes. Le ardían los pulmones. Le dolía todo el cuerpo, pero eso no era lo peor. Eran las miradas a su alrededor. Aquellos malditos turistas a los que no les importaba el dolor ajeno con tal de conseguir una mejor toma. Débil. Un perdedor. Inútil. La voz interior siseó como veneno. Mira cómo te miran. Se están riendo. Todos. Que te jodan, jadeó y se echó hacia adelante. Se equivocó. El guardia se movió como un cuchillo a través del agua, codo contra pómulo, chispas en los ojos. Las rocas volvieron a encontrarse con él. El mundo tembló como un proyector roto. Mantente agachado. La voz era más dura ahora. La paciencia se agotaba. Pero el disparo lo arrancó todo. El aire parecía atravesado por una cuchilla. La multitud gritó. Alguien cayó, arrastrándose presa del pánico. Sergei olvidó el dolor por un segundo. Y lo vio. Una figura de negro, con la cara encapuchada. Arma en alto. El objetivo no era un guardia. Era él. El mismo. Sergei. ¿Qué demonios? Su corazón cayó en picado. No conocía a ese hombre. Oh. No había tiempo para pensar. El guardia no dudó en cubrirse. No. Aulló Sergei cuando la bala se estrelló contra la espalda del soldado. La sangre salpicó, escarlata sobre escarlata. El cuerpo del guardia se sacudió, pero no cayó. Se quedó de pie. En pie. Por él. El hombre que hacía un momento le había estado golpeando con los puños. ¿Por qué? Soltó Sergei. Pero no hubo respuesta. Solo un resuello y un nuevo movimiento del enemigo. Un segundo disparo, esta vez fallido, rebotó en la piedra. La multitud se dispersó, gritando. Algunos intentaron llamar a la policía, otros filmaron toda esta locura más lejos, el mundo ardía, y él yacía allí viendo cómo otro hombre arriesgaba su vida por él. El guardia dio un paso adelante. Tembloroso, pero firme. Sacó su walkie-talkie, sector 5. Hombre armado, abre fuego. Necesito un equipo de extracción.
Es urgente. Sergei se sacudió, se levantó sobre un codo. ¿Eres estúpido? No valgo la pena. El guardia lanzó una mirada por encima del hombro y en ella no había juicio ni ira. Solo determinación. Todo el mundo lo vale. La cuestión es quién está dispuesto a defender qué. Un segundo, y el enemigo se mueve. Directamente hacia ellos. Rápido, coherente, no era la primera vez que disparaba a la gente. Sergei sintió una oleada pegajosa de miedo, no del tipo de las películas. Una de verdad. Cuando te das cuenta, aquí el final podría ser real. Pero el guardia interceptó la posición, quitó la bayoneta del fusil, no era para aparentar. No. Los movimientos son militares, precisos. ¿Quién demonios es? No es solo un soldado que desfila, sígueme. Corto. O me ayudas o te quedas agachado. Tú eliges. ¿Ayudar? Se atragantó la voz interior. ¿A él? ¿Ayudar? ¿Quién? ¿Él? ¿A él mismo? Y el disparo no se hizo esperar. Un tercer disparo, cerca. Una piedra cercana se hizo polvo. Los instintos se sobrepusieron a la razón. Sergei se levantó de un salto, no sabía cómo, y corrió tras el guardia, doblando la esquina del arco. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. ¿Quién es? No podía hablar con coherencia. No es asunto tuyo. El guardia sacó algo de su cinturón, brilló, ¿una granada de humo? ¿En serio? El mundo se convirtió en una niebla gris. Los gritos se apagaron. Solo los disparos seguían cortando el aire. Y luego el silencio. Sordo. Sonoro. Como la tormenta. ¿Por qué me cubriste? La voz de Sergei se quebró. Y, más tarde, difícil. Ahora mismo, lo principal es sobrevivir. Pisadas. Detrás del humo, ajenos, agudos. Sergei se apretó. El corazón le latía en los oídos como un tambor. Eso es. Pero el guardia salió de su escondite. De frente. Sergei se horrorizó. ¿Qué estáis haciendo? Si no lo detenemos ahora será peor para todos. La figura del enemigo apareció entre el humo. Un segundo. 2. Y de repente. ¿Dónde está el maletín? Gritó el tirador. Sergei se quedó helado. ¿El maletín? ¿Qué maletín? Quiso preguntar, pero, tira. El guardia se precipitó hacia adelante, con el fusil en las manos, un golpe con la culata. El sonido del metal, el silbido ensordecedor del enemigo. Lucha. Gritos. Sangre. Una lucha de verdad, sin fingimientos. Sergei se quedó allí parado como un pasmarote. Todo sucedía como en un sueño. Pero cuando la figura de negro cogió su pistola, sus piernas se movieron solas. Un golpe con el zapato, dolor en los dedos, pero el arma voló a un lado. No le toques. Gritó Sergei, y no se lo creía. El enemigo sonrió, creía que no entrarías. Demasiado tarde. Formas parte de él, quieras o no. ¿Parte de qué? Pero no hubo respuesta. El artillero corrió hacia la salida, desapareciendo entre el humo. El guardia se dio la vuelta, respirando con dificultad, volverá. Esto es, solo el principio. Y en ese momento, Sergei se dio cuenta de que había tocado algo mucho más grande que su propia ira. Mucho más peligroso. Y no habría escapatoria. El humo se disipaba. El aire olía a cenizas, sudor y metal. Las sirenas sonaban en algún lugar a lo lejos, los gritos resonaban con los pasos de la multitud que huía.
Sergei estaba apoyado en la pared, con el corazón todavía retumbándole en el pecho. No entendía cómo había llegado hasta allí. Hacía un par de horas estaba bebiendo café barato en la estación de tren, pensando en su propia inutilidad, y ahora, sangre en las manos, y ahora, sangre en las manos, no toda, caos por todas partes y el hombre que le había salvado, pero, maldita sea, ¿por qué? El guardia se vendó rápidamente el hombro con el cinturón, con el rostro pálido pero movimientos férreos. ¿Quién era? Resolló Sergei. Y, dudó, y luego soltó, ¿cubrirme para qué? No soy nadie. El guardia le miró fría e intensamente, ahora no eres nadie. Ahora eres un objetivo. Sergei se puso pálido. ¿Qué? Querían el maletín. Creían que tú lo tenías. No sé de qué estás hablando. Se me quebró la voz. Solo soy una persona normal. No, dijo brevemente el guardia. A partir de hoy, no un disparo. Sergei se desplomó instintivamente, golpeándose el hombro contra una roca. Pasó una figura de negro, no el mismo enemigo, sino otro. El arma era una ametralladora. ¿De verdad? Aquí mismo, bajo llave. Este es el centro de la ciudad. A pesar de la herida, el guardia se precipitó hacia el peligro. Volvieron a sonar disparos, ensordecedores, duros. Sergei se quedó inmóvil un segundo, y luego corrió tras él. No entendía por qué. ¿Simplemente, soltarlo y salir corriendo? Demasiado tarde. Se metieron por un pasadizo lateral. Las paredes se estrecharon y las piedras centenarias absorbieron los sonidos. El corazón le latía tan fuerte que Sergei pensó que iba a estallar. Escucha, la falta de aliento rasgó las palabras, ¿puedes explicarme algo? ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son esas personas? El guardia miró por encima del hombro, hay información por la que la gente mata. Quedaste atrapado entre ella y la gente que la necesita. Pero yo no tuve nada que ver en absoluto. Estaba caminando. Solo estaba, se me quebró la voz. Exacto. La gente al azar es la mejor tapadera. Pensaron que eras un mensajero. Sergei se rió, nervioso, como un loco, ¿un mensajero? Yo repartía pizzas a 20 como mucho. Por lo visto, se confundieron.